Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Contentos? ¿Alegres? Qué bueno poder estar en la casa del Señor y aprender de Él. Nos regocijamos, ¿verdad, hermanos? Pues, hermanos, estamos celebrando todavía el mes de la Biblia, hermanos. Y damos gracias al Señor porque Dios nos ha permitido tener su palabra con nosotros. Es nuestro manual de fe y práctica, decimos los bautistas, ¿verdad, hermanos? Y nosotros lo creemos que eso es real para nuestra vida. Pues, hermanos, gracias también hoy por el privilegio de poder compartir la palabra. Nuestro pastor salió, pero qué bueno que podemos estar juntos y compartir su palabra. Es que, hermanos, como dijo nuestro hermano Héctor, sean bienvenidos y qué bueno que vamos a poder estudiar su palabra. Por favor, hermanos, si inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana preciosa por tu amor, misericordia y bondad, agradeciendo, Señor, el privilegio de ser tus hijos, agradeciendo el perdón de nuestros pecados y reconociendo tu grandeza, tu poder, Señor, y gracias por ese cuidado tan especial que tú tienes para nosotros. Te rogamos, Señor, que en esta mañana podamos abrir tu palabra con libertad. Gracias, Señor, porque tú usaste tu Espíritu Santo, Señor, para escribirla y a mucha gente, Señor, para distribuirla. Y gracias te damos por cada sacrificio que hubo para que nosotros podamos tenerla hoy, Señor, en nuestras manos para poder comprender mejor de ti y qué es lo que tú esperas de nosotros y cómo tú cuidas de tu pueblo, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que la podamos, Señor, estudiar con libertad, que pueda grabarse en nuestra mente y en nuestro corazón y que pueda ser útil, Señor, para poder acercar a otros a tu reino. Te lo agradecemos todo, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Pues, hermanos, estamos en el mes de la Biblia y antes de empezar con el tema, quiero platicarles un poquito de la historia. Todos conocemos la historia de la Biblia, ¿verdad, hermanos? Cómo llegó y cómo estuvo, pero hay algo interesante, algunos datos que rescaté, hermanos, pero la palabra tiene poder por sí sola, hermanos. Miren cómo es impresionante ir estudiando cómo la Biblia se va desarrollando, cambiando de idiomas y cómo llega hasta Guatemala. Y hay un texto que dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. La palabra, hermanos, por sí sola tiene poder. Y es interesante ver, hermanos, que en el siglo XIX, en 1836, hubo un misionero que se llamaba Alejandro Anderson. Fíjense que es interesante. Las primeras Biblias que vienen al reino vienen a Belice. ¿Se recuerdan ustedes que Belice es una colonia inglesa? Pues vienen los primeros misioneros bautistas, traen las Biblias, Nuevos Testamentos, ya traducidos. Eso era algo impresionante, hermano. Toda la colonia española tenía solo Biblias, ¿en qué? En latín. ¿Y quién entendía latín? Ninguno. Así es que, hermanos, no teníamos esa comunicación de poder aprender del Señor. Y en 1836 vienen los primeros Nuevos Testamentos, vienen a Belice y ahí empieza ya algo de experimentar la palabra de Dios, provenían en inglés. Pero más adelante, en 1842, hay otro misionero que se llama Federico Crowe. Y Federico Crowe llega también a Belice, pero él se expande y consigue las primeras Biblias en español y empieza su travesía, hermanos. Y llega al Taberapaz, esas partes de Petén, y empieza a distribuir la Biblia. Nuevos Testamentos en español. Pero hay algo interesante de toda la historia de Federico Crowe. Federico Crowe viene y hay una feria en Salamá, una feria de libros, está con la Biblia, él reparte, pero cuando mira se queda con un poco de Biblias, un poco de Nuevos Testamentos en español. Y, hermanos, él era el colportor bíblico, ¿verdad? El primer colportor que tenía Guatemala. Colportor, la palabra lo que significa es portador de. Era el portador de las Biblias. Entonces Federico Crowe, hermanos, desde Salamá empieza a pensar y dice, no, lo que necesito es llegar a la capital y distribuir las Biblias en la ciudad de Guatemala. Y emprende un viaje, hermanos, hasta la capital. Se pueden imaginar ustedes en ese tiempo cómo atravesó las montañas, cómo llegó, pero al fin viene hasta Guatemala y él empieza su misión de distribuir
la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor, hermanos, siempre va a tener oposición. Siempre. No es fácil. No es fácil, hermanos. Y este Federico Crohn viene y empieza cuando le dice, mire, lo sentimos. Es prohibido que usted regale o venda Biblias. Se la pusieron difícil, hermano. Tenía las Biblias, tenía los Nuevos Testamentos ya en español, pero ya no podía ni venderlos ni regalarlos. Pero entonces un hombre astuto viene y le cambia donde decía la Biblia y le pone Federico Crohn. Y entonces lo que hace es los presta. No podía vender, no lo podía regalar, pero no le dijeron si prestar. Y por otro tiempo más estuvo prestando Biblias. Pero llegó el momento, hermanos, en que lo tuvieron que retirar de Guatemala. Pero hay algo interesante. La semilla quedó sembrada. La semilla quedó sembrada. Y así es, hermanos, como la historia se empieza a introducir toda la Biblia a Guatemala. Más adelante viene el Instituto Lingüístico, que es Wycliffe, ahí uno lo conoce, que son todos los traductores de Biblias y empiezan a traducir más Biblias ya para el español y también para los idiomas mayas. ¿Saben, hermanos, que nosotros tenemos 22 idiomas mayas? Pero hay más de 50 variantes de los idiomas. Ya están haciendo muchos esfuerzos para traducir la Biblia a todos esos idiomas. Pero lo interesante, hermanos, es que desde esa época ya hubieron más esfuerzos. Oyeron de Pensotti. Pensotti también trajo más Biblias, trató de distribuirlas de una mejor manera. Después viene otro misionero que se llamaba Cameron Townsend, que él hace algo interesante. Él aprende cachiquel con la única finalidad de traducir la Biblia al cachiquel. Entonces Wycliffe se empieza a desarrollar en la traducción de Biblias hasta la Biblia que nosotros tenemos hoy en nuestras manos. Pero, hermanos, la venida de la palabra del Señor siempre ha tenido oposición, pero siempre sale victoriosa. Y así es la vida de los cristianos, hermanos. Es difícil, pero la victoria la tenemos asegurada en Cristo Jesús. Y miren, hermanos, es interesante estudiar la palabra del Señor, es interesante ver cómo en cada momento va ayudando según sea la necesidad. Y el estudio de hoy, hermanos, tiene que ver con 3 razones para escudriñar la palabra del Señor. ¿Cuántas razones, hermanos? 3 razones para escudriñar la palabra del Señor. Tener la Biblia como hoy la tenemos, hermanos, fue un proceso. Y fue un proceso difícil. Pero gracias a Dios, hoy la tenemos y la tenemos que escudriñar. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, queremos que todo nos salga bien. Ese es nuestro deseo, ¿verdad? Pero a veces nos gusta adelantarnos al resultado, pero no nos gusta leer todo lo que hay que hacer para que todo nos salga bien. Hermanos, es un reto la palabra del Señor. Más, hermanos, que ahora estamos viviendo en ambientes, hermanos, de poco discernimiento bíblico. Hermanos, no estamos estudiando la palabra del Señor como se debe. El hermano Héctor dijo algo de su suegra. Agarraba su Biblia, su binario, se encerraba y ¿qué hacía? A estudiar. Hermanos, en la mayoría hemos perdido nuestros propios devocionales. Nuestros propios devocionales como familia se han perdido. Y hermanos, eso nos hace ser flojos del conocimiento bíblico.
Y aparte que hay un mundo, hermanos, que nos está enrollando y nos está alejando constantemente de la palabra del Señor. Cuando introdujeron la Biblia, no la querían, no querían que el pueblo la leyera. Ahora ya la tenemos. Satanás siempre va a encontrar alguna otra forma para que nos alejemos de leer su palabra. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. A veces, hermanos, solo miramos la Biblia como un complemento de nuestra vida, no como la palabra real y viva que debe de estar en medio de nuestro corazón. A veces, hermanos, hasta es un amuleto. No dormimos bien, ¿verdad? Que agarramos el Salmo 23 y también lo dejamos abierto ahí. A veces confundimos la palabra del Señor como un amuleto. Pero, hermanos, la palabra del Señor es viva y es eficaz para nuestra vida. Pero tenemos que estar constantemente leyéndola. Somos fácilmente, hermanos, arrastrados por todo viento de doctrina. Miren, hermanos, si no estudiamos la palabra, somos flojos leyéndola, cualquier viento de doctrina, hermanos, nos lleva. Miren cómo está el mundo y cómo está nuestra Guatemala. Si usted necesita inspiración financiera, hay iglesias que le hablan de riqueza. Si usted está sufriendo de alguna situación, hay una iglesia que le ofrece soluciones. Pero, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos y a dónde vamos. Porque la palabra del Señor, hermanos, es viva y eficaz para donde usted está sentado, poderle brindar la solución a todas sus necesidades y confrontarlo diariamente con lo que Dios quiere de su vida. Pero los vientos de doctrina, hermanos, nos están llevando y nos están confundiendo. Miren, hermanos, la intención de mi hermano de la semana pasada. Dice, agarren un quetzalito y ¿dónde lo vamos a echar? Ahí. Y tenemos, hermanos, y estamos luchando con eso. Pero hay otras iglesias que bien dice, miren, saquen 100 y el Señor les va a devolver ¿cuánto? Bien han oído, hermanos. ¿Sí? Den 100 que el Señor les va a devolver 1000. Hermanos, no es cierto. Nos engañan. Pero, hermanos, no estamos leyendo nuestra Biblia. Eso nos aleja del plan perfecto de Dios. Entonces llena nuestro ego. Y creemos que eso es cierto. Pero todo tiene un proceso, hermanos, en la palabra del Señor. Vivimos en un mundo intimidante. ¿Se han dado cuenta cómo nos puso la pandemia? ¿Nos dio miedo o no nos dio miedo, hermanos? Vivimos con un temor, hermanos. Y tenemos, en la palabra dice, no temáis al que mata el cuerpo. Teman al que mata el alma y el cuerpo y lo puede llevar al infierno. Miren cómo es el Señor, hermanos. Vivimos en un mundo que nos causa pánico, que no nos acercamos. Hoy estaba hablando con David ahorita y él vivió la pandemia y entonces ahora cuando quiere saludar, saluda como que de. Él no era así. Él se acerca, hablaba, abrazaba, pero ahora es. Sí, pero hermanos, no debemos de tener temor. El que vive en nosotros, hermanos, es más grande del que mora en el mundo. No tenemos por qué tener ese temor. El Señor, hermanos, está con nosotros y no debemos de tenerle miedo a eso. Pero sí de cuidar nuestra propia vida espiritual. Vivimos en un mundo cristiano light, muy suavecito. Nos gusta venir al culto, sí, qué bonito, nos abrazamos, esto, pero hermanos, no hay mayor compromiso de la relación que tenemos que tener con nuestro Señor ni con la iglesia. ¿En cuántos ministerios nos involucramos? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Cómo servimos? Hermanos, todos podemos servir. Tenemos un reto, hermanos, de lo que Dios está pidiendo en su palabra. Y dice la palabra del Señor, mira que te mando que seas, ¿qué? Fuerte y valiente. Porque sabe, hermanos, que eso es difícil. Acomodarnos es fácil.
Miren, hermanos, ahora nosotros tenemos que estar diciendo y saludamos a los de la plataforma. Esperemos que nos estén viendo. Hermanos, el compromiso del cristiano es estar aquí. El compromiso del cristiano no es estar uno rogando para que nos miren. Tiene que existir una necesidad del ser humano para venir aquí y confrontarse con la palabra del Señor. Cuidémonos, hermanos. Debemos de cuidarnos y tomar todas las medidas, y los que están en riesgo estamos bien. Pero, hermanos, el reto es que estemos en comunión aquí los unos con los otros. Eso nos da fuerza, hermanos. Eso nos une, eso nos da vida. Por eso el Señor dice, esfuércense y sean, ¿qué dice? Valientes. No son como el mundo, hermanos. Somos diferentes. Estamos para transformar el mundo. Además, hermanos, vivimos en un mundo de esclavitud. Miren, hermanos, somos esclavos de esto. Somos esclavos del Facebook. Miren, nos pasamos en el Facebook y ponemos algo y nos ponemos tristes si no llegamos a 100 likes. Peor si subí una foto y nadie dijo nada de mí, estoy triste. Todo el mundo tiene que enterarse de mi vida para que yo sea feliz. Hermanos, es un mundo de esclavitud. No nos preocupemos por lo que el mundo dice de nosotros. Preocupémonos qué es lo que dice Dios de mi vida. Pasémosles todas esas fotos al Señor. Preguntémosle al Señor cuánto oramos, cuánto ayudamos, si ayunamos, si leemos su Biblia. Hermanos, nos estamos preocupando más de lo que es el mundo de nuestra relación con el Señor. Hay una esclavitud, hermanos. Miren Netflix, hermanos. Netflix también esclaviza, hermanos. Hacemos carrera, ¿va? No sé cómo le llaman, tienen un nombre, ver todas las series. Agarran una serie y empiezan a verla completita sábado y domingo. Uno la quiere ver hasta que se termina. Pero, hermanos, miren lo astuto que es Satanás para distraernos de que ahora Netflix es más importante, ¿sí?, que el Señor. Antes, hermanos, en las iglesias, no sé si se recuerdan, pero había una lucha porque los domingos la gente quería ir a ver el partido, se nos alejaban de la iglesia, pero ahora no, hermanos. Ahora Netflix entra en eso, Facebook entra en eso, los deportes entran en eso. Nos alejan, hermanos, de la comunión con nuestro Señor. Nos alejan de la comunión con la palabra. Hermanos, Él vino para darnos libertad. Cristo murió en ese madero, hermanos, para que usted y yo fuéramos libres. Que ya no estuviéramos amarrados al pecado, esclavos del pecado, sino Él vino y dice, miren, yo vengo para darle libertad. Y ahora ya no son esclavos, sino Él dice, ahora son, ¿qué dice? Mis amigos. Hermanos, si queremos tener una relación con el Facebook, mejor tengamos una relación con nuestro Señor. Hermanos, debemos de aprender todas estas situaciones porque estamos viviendo un mundo en que estamos alejándonos de la palabra del Señor. Primer punto dice, hermanos, de las 3 razones para escudriñar la Biblia, dice, la escudriñamos porque nos da dirección. ¿Qué nos da la palabra, hermano? ¿Nos da qué? Dirección. Nos da un norte. Es nuestra brújula. Nos dice qué es lo que debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer, qué no debemos de hacer, y nos da una guía por dónde caminar. Pero el gran problema, hermanos, es que si no la leemos, miramos para donde no debemos, caminamos en el sentido en que no debemos y hacemos lo incorrecto, porque estamos lejos de lo que el Señor quiere. La Biblia, hermanos, es la única forma de conocer la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, si no la escudriñamos, hermanos, estamos faltos de dirección. Pero si nosotros necesitamos dirección para saber para dónde tiene que ir nuestra vida, la recomendación, hermanos, es que la escudriñemos. Porque la palabra del Señor, si la escudriñamos, nos da dirección.
Y la única forma de encontrar dirección es en la palabra del Señor. Hay un solo dueño de la vida, hermanos. Es Cristo Jesús. Él pagó el precio por su vida y por mi vida. Y Él quiere darle la dirección perfecta. Todos aquí, hermanos, tenemos un propósito divino del cual nunca nos vamos a apartar. Hay un propósito divino por el cual el Señor dio su sangre por usted. A veces, hermanos, nos distraemos, no leemos, no nos acercamos, no buscamos y empezamos a torcer nuestro camino. Pero sépanlo, hermanos, que el Señor siempre nos va a enderezar. Para los hijos del Señor, hermanos, aquellos que se van al mundial, hermanos, Dios los va a regresar. Porque hay un propósito divino, porque Dios da dirección. El precio en la cruz del Calvario, hermanos, fue demasiado alto. Y el Señor dice que Él, en su mejor deseo, en su anhelo, dice que Él no quiere que nadie perezca. Sino que el mejor deseo es que todos procedan a, ¿qué dice? Al arrepentimiento. Es su mejor deseo. Pero nosotros, hermanos, si queremos dirección en la palabra del Señor, tenemos que buscarla. Miren, Salmos 37, 23 es precioso. Apártate del mal, ¿y qué dice? Haz el bien. Apártate del mal y haz, ¿qué dice? El bien. Y hermanos, es una cosa tan sencilla, un texto tan chiquito, pero tan complicado de hacerlo, hermanos. Apártate del mal. ¿Qué le gusta al ser humano? El mal. Miren, con los jóvenes peleamos, no vayan a fiestas, no estén aquí, no tomen, no hagan, no esto. ¿Qué les gusta? Peleamos contra eso, hermano. La Biblia es clara, apártense del mal y hagan, ¿qué dice? El bien. Esa es la naturaleza del Señor, hermanos. El Señor Jesucristo vino, ¿sí?, como hombre a este mundo y no pecó. Se alejó. ¿Fue tentado? Sí. ¿Se le presentó el pecado? Sí. Pero se alejó del mal. Pero siempre hizo algo. Siempre hizo, ¿qué? El bien. Hermanos, somos llamados para hacer cosas buenas en esta vida. Hay otro texto, hermanos, que es muy interesante. Salmos 119, 105. Eso se lo saben de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué dice? Todos nos la sabemos, hermanos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjense, hermanos, que es interesante entender el texto en el contexto en que se dice. Las casas hebreas, hermanos, era interesante. ¿Había luz eléctrica? No. ¿Habían plantas eléctricas? Tampoco. Entonces tenían estas lámparas, ¿sí? Pero las casas normalmente, hermanos, tenían una puerta, a veces tenían una ventana o dos ventanas. En el tiempo de invierno, no solo el frío, sino que era más oscuro, cerraban todo para protegerse, entonces las casas se quedaban ¿cómo? Totalmente a oscuras. Entonces se tiene que tener estas lámparas. Pero fíjense que pasa algo interesante. La lámpara la prenden y por lo menos tenía que haber en cada casa ¿cuántas lámparas? Aunque sea una. Hay muchos que tenían 2, 3 lámparas, pero había gente muy pobre que solo tenía ¿cuántas? Una. El problema eran aquellas familias que no tenían ni siquiera ¿cuántas? Una. Ni siquiera una. Esas familias, hermanos, se consideraban de extrema pobreza, porque no tenían ni siquiera ¿cuántas? Una lámpara que alumbrara su hogar. Ahora, hermanos, cuando el Señor está dando este texto, cuando Dios habla y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿a qué dice? A mi camino. Hermanos,
¿qué tipo de lámpara queremos tener nosotros? ¿Una lámpara que da luz o una lámpara como la de los más pobres que no se puede encender? Si nosotros leemos su palabra, si nosotros nos mantenemos en constante lectura, hermanos, somos esa luz que en medio de la oscuridad resplandece, y no solo resplandece, sino que da guía a los que vienen, a los que entran, todos se dan cuenta qué está pasando. Se recuerda que antes iba mucho la luz, ¿verdad? ¿Qué tenía uno lo más cerquita rápido? Fósforos y candela. Yo todavía lo tengo, hermano, no sé si lo hago porque mi papá lo hacía, pero la cosa es que ahí tengo candelas y tengo esto y a veces sirve, y tengo que tener cuidado con David que lo agarra para jugar, pero hermanos, la candela, la lámpara es importante, porque en los momentos de oscuridad es la luz que nos guía. Y hermanos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero si tenemos una lámpara, hermanos, sin querosén, sin combustible para encenderla, hermanos, no podemos guiar ni nuestra propia vida, ni guiar a otros. Cuando decimos que somos lámpara, hermanos, lo que estamos dando es señal de que el Señor nos pone en una posición alta. La lámpara no la metemos debajo de la cama, la ponemos en lugar más alto para que alumbre. Y el Señor dice, ustedes son lámpara. Hermanos, el Señor nos ha dado una posición especial. Nos ha dado la posición, hermanos, de que podemos guiar a otros por medio de lo que hemos aprendido en su palabra. Pero hermanos, si no hemos aprendido y no somos fuertes espiritualmente, estamos siendo como las familias más pobres que ni siquiera tenían una lámpara para encender en su casa. Pero hermanos, la palabra del Señor la debemos de escudriñar porque nos da iluminación y nos da dirección. Segundo punto, hermanos, la palabra del Señor debemos de escudriñarla porque encontramos en ellas promesas. ¿Qué encontramos en su palabra, hermanos? Promesas. Nos encantan las promesas del Señor, hermanos. Son necesarias para nuestra vida, hermanos. Cada promesa que el Señor da, hermanos, se cumple. Fíjense que es interesante, porque en 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Hermanos, todas las promesas son cumplidas en Cristo Jesús. Y el texto dice, sí, amén, así es. Entonces, cada vez que leemos una promesa, hermanos, es viva, es real, porque Cristo certifica de que eso es cierto. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios firmaba, sí, el yo soy. Así firmaba. Yo soy el que lo estoy diciendo y el que lo va a cumplir, el yo soy. El Elohim, el que lo va a cumplir. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y hermanos, a veces estamos necesitados de esas promesas. Pero si no las conocemos, hermanos, se nos pasa la vida queriendo encontrar soluciones en el mundo cuando la solución está en su palabra. El mundo nos distrae, hermanos. Yo cuando estoy con los jóvenes les digo que a veces tenemos problemas o nos angustiamos y lo primero que buscamos es la solución de cuánto tenemos, porque nuestra mente es material. Queremos todo arreglarlo con plata. Si no queremos arreglarlo con ¿qué? Con amigos, con conectes, solucionarlo. Cuando la verdadera solución, hermano, está ponerse delante del Señor de rodillas y clamarle que Él obre en nuestra vida. Por malo que sea, hermanos, Él tiene promesas para sus hijos. Con el hermano Ted, que es mi jefe, tiene un ministerio en las cárceles en Estados Unidos. Yo he estado trabajando con algunas cárceles, pero fíjense que es interesante verlo.
Yo he estado platicando con algunos, dice, yo no es, ahora estoy en el mejor lugar que mi vida ha tenido. Pues están en la cárcel, están encerrados, tienen condenas de 15, 20 años. Sí, dice, pero estamos vivos y conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Miren, hermanos, es interesante. Su vida era muerte, y no solo muerte física, sino una muerte eterna. Pero aún en la cárcel han conocido de Cristo Jesús, ahora tienen vida y la tienen en abundancia. Entonces su testimonio es, ahora estamos mejor. Hermanos, así son las promesas de nuestro Señor. Porque todas las promesas, hermanos, son de Él. Nada puede volver más ciertas las promesas de Dios que sean dadas por Cristo Jesús, hermanos. Debemos de darle gracias al Señor por cada una de sus promesas. Pero, hermanos, las promesas es parte de un proceso. Nos encanta el final del proceso, pero vivir el proceso no nos gusta, hermanos. Es cuando miramos, si ustedes ahora miran el YouTube y todo lo que están hablando de éxito y todo, y miramos a mucha gente ahí que está, pero nunca miramos lo que le costó llegar ahí. El proceso, hermanos, a veces es difícil. Ser cristiano, hermanos, no es fácil. Aléjense del mal, dice el Señor. Hagan el bien. Pablo dice, yo queriendo hacer el bien, ¿qué hago? El mal. Es una lucha constante, hermanos, que nosotros tenemos, pero cada promesa va acompañada de un requisito que nosotros debemos de cumplir. Las promesas del Señor, hermanos, son fieles y son verdaderas, siempre y cuando nosotros también cumplamos con nuestra parte. Siempre y cuando cumplamos nosotros con nuestra parte. ¿Cómo le dice a Josué? Mira que qué, que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. ¿Qué más dice? Hay promesa, pero ¿qué dice? Esfuérzate y sé valiente. Miren, hermanos, en Mateo 28, la dirección que da el Señor de la gran comisión, ¿qué dice? Vayan y ¿qué? Hagan discípulos. Y da todo el texto, pero dice al final, pero yo voy a estar con ustedes, ¿hasta dónde dice? Hasta el fin del mundo. Pero, hermanos, todas esas promesas son porque Dios nos conoce mucho. Dios nos conoce, sabe que las necesitamos. Miren, hermanos, salir, predicar, comunicar, a veces no es tan fácil. Quisiéramos que fuera fácil, pero no es fácil, es difícil. Yo no sé cuántos han visto ustedes a alguien pararse en el mercado o pararse en el parque y empezar a dar un mensaje, hermanos. Hermanos, eso cuesta, y cuesta en lo que ustedes no se imaginan. Pero, hermanos, esa fuerza viene de alguien y de una promesa. Y la promesa es del Señor Jesucristo, que dice, pero yo estaré con ustedes. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. No importa las consecuencias, no importa qué pase, yo voy a estar con ustedes. Y fíjense que antes de empezar el texto de la gran comisión, Dios dice, yo soy el Dios del cielo, de la tierra y lo que está debajo. Aquí si hay un dueño, soy yo. Así dice el Señor. Porque antes de mandar la orden, lo que está demostrando es que Él sí tiene el poder para podernos mandar. Pero dice, miren, pero no lo van a hacer solos, porque yo sé que es difícil, porque necesitan de ayuda. Yo voy a estar con ustedes. Y miren, hermanos, por eso es tan interesante la familia. Dios no quiso que el hombre estuviera, ¿qué dice? Solo. Dos es mejor que ¿qué? Que uno. Si uno se cae, el otro ¿qué? Lo levanta. Hermanos,
necesitamos esas promesas reales y vivas en nuestra vida. Miren, hermanos, hay momentos de enfermedad. Las promesas del Señor están ahí, hermanos. Hay momentos de angustia, hermanos. Esas depresiones, ese es trabajo del Señor con el alma, hermanos. Esas depresiones no es cosa fácil. Es el Señor actuando con nosotros. Lean el Salmo 91 de la depresión de David. Y caerán 1000 a mi diestra y 10,000. Y empieza una angustia a contar lo que a él le está pasando. Pero al final la victoria es de Cristo. Entonces, hermanos, si nosotros somos hijos, no importa lo que estemos pasando, siempre hay una promesa para usted y para mí. ¿Y saben qué es lo mejor? Que Dios cumple su palabra. Eso es hermoso, hermanos. Que el Señor siempre va a cumplir su palabra. Vivimos en un mundo, hermanos, de conflicto, de egoísmo humanista. Humanismo es vivir un mundo sin Dios. Todos podemos hacer todo lo que querramos. Y todavía le agregan algo bonito, siempre y cuando no ofenda a mi vecino. Pero de aquí en adelante yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Hermanos, eso va contrario a lo que la Biblia enseña. El Señor dice: sujétense a lo que yo les mando. Vivan como yo les digo. Cumplan lo que aquí está escrito para que les vaya bien en la vida. Miren, hermanos, hasta nos dice cómo debemos de cuidar a nuestros padres. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre para que te ¿qué? Que te vaya bien. Óiganlo, hijos. Y a los que tienen vivos a sus papás, honren a su padre y a su madre para que les vaya ¿qué? Bien. ¿Y sean de qué? De larga vida. Ahí está la promesa, hermanos. Hermanos, y eso es una verdad. Y es cierto. Y el Señor es bueno. Pero, hermanos, el proceso a veces no nos gusta. A veces oímos casos que, pobre los papás, se los están mandando un hijo al otro, rondando para allá, que no lo aguantan aquí, que lo cuide el otro. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras actitudes. Porque el Señor cumple su promesa. ¿Nos va a ir bien? Sí. ¿Nos va a dar larga vida? Sí. Pero ¿qué dice? Honre, cuide, proteja, sostenga a sus papás. Es un gran reto de vida, hermanos. Y si no lo hacen, hermanos, también hay recompensa si no lo hacen. Porque sabiendo hacerlo y no lo hacemos, se nos es contado como pecado, hermanos. Entonces, hermanos, las promesas están ahí para que las tomemos, para que nuestra vida, hermanos, sea de bendición. No solo para nosotros, sino para otros. Pero a veces, hermanos, no usamos bien las promesas. La palabra del Señor dice: pedid y se os dará. Pero el problema es que a veces pedimos ¿qué? Mal. Porque fíjense, hermanos, que pedimos mal porque pedimos conforme a nuestro o a nuestra. Y en cambio, hermanos, aquí nos dice cómo debemos de pedir. Fíjense, hermanos, que aquí dice: miren, y por sus enemigos ore. A sus enemigos denle. Es contrario a la naturaleza humana. Pero el Señor, hermanos, dice: a veces no tienen lo que desean porque lo piden mal. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7, del 7 al 8. Miren, hermanos, qué bonito texto y qué bonita promesa. Si alguien toca, dice, se le abre. Si alguien busca, va a encontrar. Hermanos, la palabra del Señor es fiel.
En ningún momento de nuestra vida nos va a dejar, sino está ahí para alentarnos y para mejorar cada día nuestra vida. No seamos, hermanos, del tipo de personas que se conforman con un estilo de vida muy light, muy suavecito. Vivamos la vida, hermanos, cristiana con pasión, con amor, con entrega. Eso es lo que el Señor está esperando. Y tercer punto, hermanos, ¿se recuerdan de los puntos? ¿Cuál es el primero, hermanos? ¿Nos da qué dice? Dirección. Segundo punto, hermanos. ¿Qué dice el segundo punto, hermanos? Sus promesas. La escudriñamos porque tenemos promesas. Y el tercer punto es, la escudriñamos porque en ella encontramos fortaleza. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos necesitado de la fortaleza del Señor? Díganme. Y si no les ha llegado, hermanos, les va a llegar, no se preocupen. Porque, hermanos, el ser humano siempre necesita entender y comprender que la única solución que tiene es Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos entender que estudiar su palabra nos da fortaleza. Dios no quiere hijos raquíticos, hermanos, que apenas se paren, que apenas hablen, que se quejen todo el día, que no puedo, que no tengo, que no me dan. No, hermanos, el Señor nos dio un espíritu de valentía, de fuerza, de honor. Y, hermanos, debemos de luchar por esa fortaleza en Cristo Jesús, porque Él pagó un precio demasiado caro para que nosotros nos estemos quejando. Miren, hermanos, es precioso el Señor. El Señor dice, ustedes necesitan techo, eso yo se los voy a dar. Necesitan alimento, yo se los voy a proveer. Necesitan con qué cubrirse, eso yo se los voy a dar. Eso es promesa del Señor, hermano. ¿Quiere esfuerzo? Sí. ¿Quiere trabajo? Sí. Pero si aún de eso queremos más, hermanos, la Biblia dice que el que quiere, ¿qué dice? Trabaje. No hay para dónde, hermanos. Necesita esfuerzo. Necesitamos, hermanos, de esa fortaleza que solo Dios nos puede dar para todas las áreas de nuestra vida. A veces espiritualmente, hermanos, necesitamos de esa fortaleza. No sé si ustedes, hermanos, pero a veces nos pasa, nos sentimos cansados. A veces hemos orado tanto por algo y el Señor, no. Pero, hermanos, no es que al Señor se le haya olvidado, sino que a veces no es el tiempo del Señor. Y a veces el Señor contesta demasiado rápido, es porque era el tiempo del Señor. Pero en medio de esas dos situaciones, el Señor nos da fortaleza, hermanos. Debemos de aprender a tener la fortaleza del Señor. Miren, hermanos, esta pandemia nos enseñó a tener fortaleza, ¿sí o no? Muchos hermanos sin trabajo, se acabó el trabajo. Otros enfermos, otros graves, otros se nos fueron. Pero en medio de todo eso, el Señor siempre sigue siendo rey. Y Él sigue gobernando y tiene un propósito y nos da fortaleza para vivir las situaciones más difíciles de nuestra vida. Miren el Salmo 119, 28 lo que dice: se deshace mi alma en la ansiedad, susténtame según tu palabra. Yo no sé cuántos han vivido aquí casos de depresión, hermanos, o angustia, o preocupación. Pero, hermanos, esos estados son difíciles. Eso tiene que ver con el alma, tiene que ver con relación con Dios. Pero eso, hermanos, dice la palabra del Señor, se deshace mi alma por dentro. Y es literal para los que lo han vivido, hermanos. Se deshace. No hay solución. Está angustiado, preocupado. Pero dice algo precioso el salmista: susténtame, es cuídame en tu mano, según que dice tu palabra. No es algo mágico, hermano. No es que el Señor va, ya está. Que alguien lo toque y lo bote y eso ya está. No es cierto, hermanos.
Usted se va a sustentar, usted va a tener fortaleza cuando usted lea la palabra del Señor. Para cuando vengan esos malos pensamientos, esas malas situaciones, usted tenga la palabra del Señor en su boca para confesar de que Jesucristo es el Señor, que Él tiene el poder, que Él da la solución, que Él nos sustenta, que Él nos cuida. Hermanos, eso es la fortaleza que usted y yo necesitamos siempre de parte del Señor. Dice, si el Señor, hermanos, es nuestra luz y Él siempre nos va a estar guiando por el valle más oscuro que podamos andar, el Señor siempre va a decirnos por dónde debemos de caminar. Pero hermanos, necesitamos aprendernos la palabra del Señor. ¿Se recuerdan antes en las iglesias, hermanos, hasta competencia había de cuántos textos no sabíamos? ¿Se recuerdan de eso o no? Yo quiero, yo paso y me sé los textos. Ahora, hermanos, ¿creen que esos textos se olvidan? No, hermanos. Esos textos los tenemos en la punta de la lengua cuando está pasando alguna situación en mi vida. ¿Queremos protección? ¿Queremos el amor de Dios que nos hace falta? ¿Queremos una actitud diferente? ¿Queremos necesidad de trabajo? ¿Queremos poder para salir a evangelizar? Miren, hermanos, debemos de tener hasta autoridad para ir a orar por las personas. La necesitamos, hermanos. Fíjense que los enfermos necesitan que oremos con autoridad. No porque yo soy el bueno y yo voy a hacer el milagro, no es cierto. El que hace el milagro es aquel que aparece aquí en la palabra del Señor, que sí tiene el poder para hacerlo. Pero nosotros, hermanos, con la convicción con la que oramos, con la fe con que lo hacemos, Dios nos escucha. ¿Qué dice Santiago? Por la oración de muchos santos. Entonces nuestra oración, hermanos, tiene poder y da fortaleza. Hermanos, necesitamos fortalecer nuestras vidas en la palabra del Señor. Esos tres aspectos, hermanos, pongámoslos en práctica. Pongamos en práctica, hermanos, que andar con el Señor, escudriñar su palabra, nos da dirección. Necesitamos dirección, hermanos. Nosotros por sí solos, hermanos, no vamos a llegar a ningún lado. Pero agarrados de la mano del Señor y leyendo su palabra, el Señor nos da dirección. En los momentos más difíciles confiemos en las promesas del Señor Jesús. Son reales y verdaderas para nuestra vida. ¿Y saben qué es lo precioso, hermanos? Es para todos. No es para alguien en especial. No es por la santidad del pastor que se las va a dar. No es cierto. El Señor Jesucristo murió por usted y por mí y tenemos el mismo derecho a todas esas promesas. Y no importa, hermanos, que a veces no nos sentimos tan justos ni tan buenos delante del Señor. La Biblia dice que no hay bueno ni siquiera ¿cuántos? Uno. Todos necesitamos, hermanos, de esas promesas. Y lo último, hermanos, escudriñemos la palabra para ser fortalecidos. Necesitamos familias, hermanos, fortalecidas. Necesitamos iglesias fortalecidas. Necesitamos un país, hermanos, fortalecidos. Pero eso solo lo podemos hacer siempre y cuando cumplamos con la palabra del Señor. Alejándonos de aquí, hermanos, nos va a ir mal. Pero mientras más nos acerquemos, el Señor más va a cuidar de nosotros y más se van a acercar a su pueblo. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.